Está en el libro El último sermón del profeta Muhammad. Esto es algo muy importante porque ahí se establece y se reafirma lo que era su misión como profeta, pero también se establecen ciertas normas, ¿no? Lo que son la creencia en Dios, lo que es seguir una tradición profética, lo que es no desviarse, por así decirlo, del camino correcto, del camino tradicional, y también ciertas normas que fueron abolidas. Entre ellas se menciona lo que era la usura, ¿no? Algo que está estrictamente prohibido en el Islam. Y este último sermón también deja un mensaje de unidad, ¿no? Se menciona ahí, que luego lo puede leer con más detalle, que toda la humanidad proviene de Adán, que no es superior un árabe sobre un no árabe, ni un blanco sobre un negro, ni un negro sobre un blanco. Entonces estos principios de igualdad se establecen también en el último sermón del profeta, y eso es algo también muy característico y es parte de la tradición islámica, que todos somos creación de Dios, que todos venimos del mismo origen y que lo único que nos diferencia puede ser la piedad, ¿no? Nuestras acciones, y que finalmente es Dios quien toma en cuenta las cosas que hacemos. Bueno, revolucionario, no solo en una creencia, sino que también en un mandato para las personas. Veamos la historia de otros profetas que también tuvieron ese rol. ¿Qué profetas podemos mencionar? El rey David también fue un rey, ¿no? Y fue profeta. Salomón también cumplió un rol político. Y si vemos lo que es Moisés, por ejemplo, su historia, también tuvo un rol político de liderar a su país, de ir en contra de las órdenes del faraón, y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que un profeta no solo viene a hablar de Dios, del paraíso, del infierno, sino que también hay ciertas normas para que la gente siga en su vida y ciertas normas a aplicar en su día a día. Y con respecto, perdón, a lo de el carácter, brevemente, porque ya se nos está yendo el tiempo, Abraham mencionaba lo que era la sencillez, ¿sí? El profeta estaba rodeado en ese tiempo de dos grandes imperios, los persas y los bizantinos, y se reconoce que la realeza de ese tiempo, el imperio, era muy ostentosa en cuanto a sus tronos, en cuanto a las joyas y todas las propiedades que tenían, pero el profeta siempre mantuvo un carácter digno, sencillo, y eso también es una de las enseñanzas en el Islam, ¿no? Prohibir la ostentación, no malgastar el dinero, y tampoco para que las otras personas en la sociedad se vean afectadas por lo que son las diferencias sociales, sino que hacer algo un poco más homogéneo en la sociedad en base a la prudencia y en base a la humildad, ¿no? La humildad en la vida y en lo que hacemos. Pues bien, tenemos, creo que a grandes rasgos, un contexto histórico y biográfico del profeta Muhammad en este libro. Y justamente Revolucionario, no solo en una creencia, sino que también en un mandato para las personas. Veamos la historia de otros profetas que también tuvieron ese rol. ¿Qué profetas podemos mencionar? El rey David también fue un rey, ¿no? Y fue profeta. Salomón también cumplió un rol político. Y si vemos lo que es Moisés, por ejemplo, su historia, también tuvo un rol político de liderar a su país, de ir en contra de las órdenes del faraón, y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que un profeta no solo viene a hablar de Dios, del paraíso, del infierno, sino que también hay ciertas normas para que la gente siga en su vida y ciertas normas a aplicar en su día a día. Y con respecto, perdón, a lo de el carácter, brevemente, porque ya se nos está yendo el tiempo, Abraham mencionaba lo que era la sencillez, ¿sí? El profeta estaba rodeado en ese tiempo de dos grandes imperios, los persas y los bizantinos, y se reconoce que la realeza de ese tiempo, el imperio, era muy ostentosa en cuanto a sus tronos, en cuanto a las joyas y todas las propiedades que tenían, pero el profeta siempre mantuvo un carácter digno, sencillo, y eso también es una de las enseñanzas en el Islam, ¿no? Prohibir la ostentación, no malgastar el dinero,
y tampoco para que las otras personas en la sociedad se vean afectadas por lo que son las diferencias sociales, sino que hacer algo un poco más homogéneo en la sociedad en base a la prudencia y en base a la ¿cómo se dice? La humildad, ¿no? La humildad en la vida y en lo que hacemos. Pues bien, tenemos, creo que a grandes rasgos, un contexto histórico y biográfico del profeta Muhammad en este libro. Y justamente Uno de sus seguidores que ya habían estado antes ahí en esa ciudad, su labor fue establecer el primer prototipo de imperio musulmán o de país musulmán. Y para esto también no solo necesitas un mensaje religioso, sino que también un concepto de leyes, de orden, ¿no? De responsabilidades, aspectos legales. Y ahí se establece lo que se conoce como la Constitución de Medina. Estamos hablando en el contexto del siglo VI, ¿sí? Algo muy revolucionario también para su época. ¿Cuál era el objetivo de esto, ¿no? El desafío era unificar a las tribus árabes, en primer lugar, y también a las tribus judías que eran rivales, ¿no? Unificar a todas estas personas bajo un mandato, bajo una constitución, y que fue un documento jurídico finalmente, ¿no? Y que trascendía un documento jurídico que no tenía precedentes a la época y que introdujo el concepto de una umma, de una comunidad, de una nación, independiente de las creencias que puedan tener las personas, ¿no? Una comunidad política que trascendía incluso los lazos tribales que podían haber entre ellos, ¿no? Basada también en lo que era la justicia y la cooperación, ¿sí? Eso es algo muy importante para establecerlo en cualquier país, en cualquier sociedad, en cualquier grupo humano, lo que es la responsabilidad y también la cooperación. Entonces, el objetivo era ese, que el documento garantizaba derechos equitativos para las personas y respetando sus creencias, pero también obligándolos a asumir la responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad comunitaria de defender, en este caso, lo que era la ciudad. فجريدة أخبار الشعب فهي من الشعب وإلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.